¿Qué tal, amigas y amigos de Danzanet TV? Bueno, pues hoy estamos haciendo una transmisión especial desde la ciudad de Oaxaca, aquí con mis amigos Paulina Álvarez, Elmar Álvarez, directores cada uno de la compañía Tierra Independiente, Centro de Gestión Escénica, me parece que se dice, ¿verdad? Y a través de este contacto hemos podido hacer un seguimiento de la labor que están desarrollando tan importante para este lugar que pues ha sido creado pues con uña y sangre y que ahora en este último momento justamente acabamos de ver su último trabajo titulado Inmediato, proyecto coreográfico de danza, teatro, circo y música. Así que en este Teatro Macedonio Alcalá fuimos testigos el sábado 31 de agosto de este trabajo del que eventualmente vamos a llegar. Pero la intención de esta charla es pues de que en la mañana, ¿verdad? Sí. Hubo un encuentro pedagógico en el que pudimos compartir el trabajo que yo hago relacionado con el trabajo actoral a través del tema del training actoral. Pero eso nada más es como el punto de partida. Yo creo que lo más interesante, déjenme abrir el cuadro aquí, que tenemos nuestros invitados también que están aquí con nosotros, que son gente de teatro, gente de danza, muchos de los que están por allá, que también están de alguna manera, que no se ven aquí, no salen a cuadro. Pero bueno, hemos decidido hacerlo de esta manera para que yo no esté solo aquí hablando como loquito, pero que sí haya como una interacción. Yo les propongo partir de alguna pregunta básica que me quieran hacer o alguna inquietud con la que podamos comenzar. No soy yo, porque yo normalmente soy el que hace las preguntas en mis programas, pero ahora a ustedes les toca. Así que, ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo que tú me estabas diciendo antes de empezar el programa que te inquietaba una perspectiva? ¿Por qué nos hablas un poco de esto? Bueno, mi propuesta sería, a manera de que podamos consensar, si quieren, hacer como este cruce entre la experiencia que se vivió con la función de Inmediato en el Teatro Macedonio Alcalá, porque tuvimos también la oportunidad de platicar contigo desde tu análisis de todo este bagaje de Grotowski, como un poco de ese análisis de la obra, y que a mí me pareció muy interesante, más allá de un punto personal o particular de la pieza, pues como con todos estos elementos me parecía muy interesante escucharlo y compartirlo también desde ahí. Y bueno, pues también están otros compañeros. Sí, pero creo que sí, está muy bien planteado, porque cuando Paulina habla del cruce y de que yo me di cuenta de que el trabajo que ustedes estaban haciendo justamente está relacionado con el tema del que me interesaba hablar aquí, el intérprete como creador, porque siempre hay como la expectativa cuando vas a crear una obra de teatro o una obra coreográfica que el director sabe exactamente de dónde parte y sabe exactamente a dónde tiene que llegar. Si se tiene una coreografía, por ejemplo, que ya el coreógrafo ha estudiado y ha elaborado, todas sus frases de movimiento están ahí, y ya lo único que hace es traducírselas al intérprete, ¿cierto? Para que esto sea parte de su trabajo creativo. En cambio, el intérprete creador, que no es fácil encontrarse alguien abierto a esa posibilidad, porque normalmente pensamos que el coreógrafo tiene la responsabilidad de decirme qué hacer, el director de escena tiene la responsabilidad de decirme qué hacer. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en ese punto cero? En ese punto donde solamente existe la posibilidad de lo que en mi taller en la mañana llamo la posibilidad del descubrimiento. ¿Qué podemos descubrir juntos? Por supuesto, hay la responsabilidad de que hay quizás una premisa. Necesitamos una premisa. En este caso, la premisa de Inmediato, ¿cuál habrá sido? Elmar, ¿por qué no nos hablas de la premisa? Sí. Bueno, les platico un poquito de qué va el proyecto para que todos podamos estar como más o menos en conexión. Lo que hicimos fue hacer una residencia de 2 semanas con... ¿Cuántos artistas escénicos eran?
10 artistas escénicos que no provenían todos del mismo origen. Estaba Daniel, por ejemplo, que su raíz la trae del teatro, pero también es músico y también ha trabajado con nosotros en, en danza específicamente. Estaba una chica que hacía performance, estaban muchos bailarines jóvenes y músicos, ¿no? Bueno, con los músicos éramos como 18, creo, o una cosa así. Entonces, en realidad no teníamos un pretexto más que el hecho de estar preparando algo en 2 semanas. Y el punto, buscamos como referentes, ¿no? Y entonces uno de los referentes específicos era la celebración, porque celebrábamos el 15 aniversario de la compañía. Ahí fue donde encontramos quizás algo que nos pudiera como identificar a todos. Y la segunda cosa que fue lo más importante fue el encuentro, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cómo nos identificamos como seres humanos? ¿Qué conexiones podríamos tener? ¿Qué coincidencias? Y al final, pues, justo sin querer llegamos como a esta conclusión de los ancestros, ¿no? De la historia que traemos cargando cada quien en sí y lo que nos representa como seres humanos. Y entonces, pues eso, como desde el principio la compañía siempre ha trabajado desde ese lugar de identificar y darle el valor a cada uno de los personajes que existen en escena. Ahí fue donde empezamos a converger todos y decir, bueno, yo tengo algo importante que decir, eso algo que tengo que decir, de alguna manera identifica al público con lo que está viendo en escena y genera un lazo, ¿no? Estos lazos que se generaron en escena y fuera de escena también nos remitían un tanto como a esta teoría filosófica del rizoma, que era la conexión entre estas redes horizontales que se generan, que están basadas, digamos, en imagen en las raíces de los árboles, que no tienen un nudo de donde salgan, sino en realidad es una cosa que se extiende. Esos eran como los pretextos creativos de donde iniciamos. Claro. Y fue de ahí de donde empezó a surgir como toda la parte creativa y digamos que la dramaturgia que sucedió en la pieza vino de ahí. Y ahora que estábamos trabajando contigo, justo empezamos a hacer mucha conexión con este asunto de Grotowski, justo de dónde viene como esa aportación creativa. Nosotros también siempre trabajamos a partir de lo que el intérprete puede proponer y pensando también en el valor del individuo, de lo que somos, de reconocernos, de borrar un poquito como esta idea que nos han planteado últimamente de somos masas, somos números, ya no importa tanto si qué usas. Hace ya 2 puestas en escenas que estamos trabajando justo sobre el asunto identitario, como qué nos identifica como seres humanos particulares. Y entonces acá de una forma u otra empezó a bajar. Y eso, creo que uno de los temas interesantes es como estos intérpretes que no precisamente de la obra, sino a donde se dirige quizás ahora la escena, viene mucho de ese lugar, ¿no? Como de identificarnos y que es una gran sorpresa ver que no es algo nuevo, ¿no? Que no es algo que haya nacido ahora, que nos hemos masificado tanto y que ya las urbes nos envuelven en un solo concepto, sino que hace un montón de tiempo que se está trabajando desde ese lugar, ¿no? Como desde el qué genero yo con mi experiencia, con todo eso que traigo de carga histórica, qué puedo generar yo, qué particularidades tengo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en la danza, que es un arte nuevo, que no nació en Latinoamérica, sino que es una influencia europea completamente, que su surgimiento es allá. De pronto empezamos a aprender cosas que no nos hablan, que no nos comunican, porque no son raíces que vengan de nuestro origen, ¿no? Y de pronto intentar encontrar una manera de, pues eso, como de representarnos en la escena desde el lugar que partimos y que simbolizamos en una Latinoamérica tan rica, en un México tan rico, en un Oaxaca que tiene un montón de ancestralidad ahí ya impregnada de sí, ¿no? ¿Qué podemos proponer? ¿Desde dónde podemos proponer? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a buscar? Creo que fue una de las preguntas que nosotros poco a poco nos fuimos respondiendo, no llegando a una conclusión, no teniendo ya un teorema específico de qué es lo que se tiene que hacer, pero sí como en la pregunta de qué es lo que podemos aportar como
como creativos desde la escena, desde lo que somos, no intentando llegar a un otro lugar, no llegando a replicar quizás algunas técnicas o teorías o maneras de generar la escena que no son tan propias de lo que se hace acá y de lo que nos identifica, ¿no? De alguna forma. Bueno, y yo creo que además está tú decías, no es algo nuevo, claro, por supuesto. Como dije al principio, siempre necesitamos que haya una responsabilidad detrás de un proceso creativo. Y aparentemente hay una responsabilidad que se limita al hecho de tener un punto de partida del cual se conoce el punto de llegada. Los que hacemos teatro sabemos que necesitamos del texto. Entonces, el autor, finalmente, ese taumaturgo que decide el destino de la humanidad en ese texto, es el que decide cómo va a terminar, cuál es el destino de los personajes. Para Grotowski, el teatro fue como una especie de pretexto, porque lo que buscaba el ser humano a través del teatro. Entonces ustedes de alguna manera a través de la danza, con la que siempre han dialogado, con la que siempre ha habido como una investigación que hacer, y en un trabajo como este decidieron, no sé si los dos estaban de acuerdo, que había que apostarle al sacudirnos un poco de eso que ya sabemos hacer y partir de ese lugar liminal donde todos de alguna manera podemos hacer, en ese sentido, tener las mismas condiciones y las mismas oportunidades como para ver qué podemos descubrir. En el caso de Inmediato, así como nos platicas cuáles son los orígenes, veo, por supuesto, escuché además, es interesantísimo porque para poder guiar como un poco no la narraturgia, porque realmente la narraturgia, es decir, lo que estaba narrando, le correspondía a cada uno de los personajes, que tampoco eran personajes. Estamos hablando de que veíamos a los seres como intérpretes de un hecho escénico, no representándose en un sentido, tú ya nos dirás, a sí mismos, sino el de descubrir esos aspectos de sí mismos que podían ser hechos públicos y que podían convertirse además a un lenguaje artístico, ¿no? Es decir, algo repetible, algo con una calidad, algo con una precisión y con detalles. Y eso no podía suceder si no partía del individuo. En realidad, yo sé que las resistencias que hubo al principio era porque esperaban que el director supiera exactamente qué era lo que quería. Y cuando de pronto les decía, es que no sé lo que vamos a hacer, entonces es cuando viene así como una especie como de terror. Lo que hicimos en la mañana, hoy tuvimos un taller, una clase magistral que se llama Training Post-Grotowski. Le llamo así porque es un trabajo de aprendizaje que yo desarrollé al lado de Grotowski durante muchos años. Pero no es su trabajo de él, es mi trabajo a través de las resonancias que quedaron en mí, pero sin embargo muchos principios están ahí. No puedo negarlos porque son realmente de su búsqueda. Y lo principal parte justamente del individuo, de lo que podríamos decir el trabajo del individuo sobre sí mismo. Ese trabajo sobre uno mismo es el que... ¿Por qué no te sientas aquí mejor? Ándale, así mejor. Así sales a cuadro. Ahí está. Y acaba de llegar un compañero. Entonces, en ese sentido, Inmediato, justamente, o sea, yo como voy a hacer estos cruces, dada la instrucción de mi querida directora general de Tierra Independiente, es esa manera en la que uno se tiene que arriesgar. A ver, ¿qué pasa cuando yo estoy en una condición real, en un diálogo real conmigo mismo, en un diálogo real con el otro y en un diálogo real con el grupo? Un diálogo creativo, en el que voy a tratar de descubrir qué es esa realidad que está ahí y que le sucede sucede en la vida de los intérpretes, de los que hacen el arte escénico.
Pudieron haber sido actores, bailarines o también los músicos que estaban presentes. Y todos estaban en el mismo barco tratando de se preguntar quiénes somos al final de cuentas. Es una pregunta aparentemente fácil, pero cuando de pronto te encuentras desnudo en una situación así, dices, bueno, yo sé hacer, yo sé tocar, yo sé levantar la pierna, yo sé hacer la voz. Sí, qué bueno que lo sabes hacer, pero ¿quién eres? Al final de cuentas, Grotowski en su búsqueda siempre trató de contestar esa pregunta. Y no solo es quién eres, hijo de quién eres. Bueno, aparte de decirnos hijo de tu madre, hijo de quién eres, es decir, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde partimos en base a eso? ¿Nos hemos generado nosotros mismos? No. Para Grotowski era muy importante la búsqueda de lo que él llamaba el cuerpo memoria y que tiene que ver con la posibilidad, fíjate, es una especie como, en esa época todavía no hablábamos de la genética, pero la posibilidad de poderte ligar con tus ancestros a través de una respuesta. Y creo que ustedes estaban trabajando algo así. Y además, otra cosa importante, el hecho de que no lo estamos haciendo solo, sino en resonancia con el otro. Sin esta resonancia con el otro, incluso en lo que se refiere a los conflictos, en lo que se refiere a las crisis, 2 semanas que ustedes estuvieron encerrados, en la que pasó de todo. 2 semanas que estoy seguro que en un proceso más largo no hubieran sucedido. Se dieron 2 semanas para ir justamente a ese punto de ver qué podemos descubrir de lo que emerge. Y el resultado, evidentemente, a la hora de que empezó a armarse, no es que de pronto Enmar sabía exactamente qué tenía que unir con qué. Lo que hizo fue crear las transiciones entre lo que era posible y eliminar lo que no era posible, que era demasiado. Y eso que quedó, según lo que yo pude testificar, era que cada uno realmente había obrado de acuerdo a un diálogo consigo mismo. Nosotros en el training decimos, es el diálogo con el cuerpo. Tú primero tienes que responder, más allá de imponerte una técnica física, una técnica que tú sabes manejar. Es, antes que eso, ¿qué es lo que sientes hoy? Si yo te pregunto, ¿a ti cómo estás? Te pregunto. Bien. Hoy todo te funcionó bien, no tuviste problemas. Sientes melancolía. Ok, bueno, mira. ¿Qué pasa si esta pregunta se la haces a tu cuerpo? O sea, uno se levanta temprano en la mañana, maestra, mucho gusto. Y uno se levanta en la mañana y pues uno se va con la inercia de hacer lo que tiene uno que hacer y pocas veces te detienes para dialogar con tu cuerpo. En el training eso hacemos. Pero ¿qué pasa cuando en un trabajo artístico no hay quien nos dicte qué tenemos que hacer, sino realmente estar abiertos al diálogo? Así que, ¿cómo te fue en ese diálogo a ti? Es decir, Paulina, tú, a pesar de que te entregaste a una directriz artística, al final tú también te tuviste que enfrentar como intérprete. ¿Cómo procesaste tú ese diálogo en el que, bueno, hay una cierta, vamos a llamarle, una cierta ventaja porque se conocen? No solo se conocen en el territorio privado, me refiero, se conocen en el territorio profesional. Y aquí hay una doble dificultad porque ya nos conocemos nuestros vicios, ya nos conocemos nuestras tendencias. ¿Cómo ir más allá de esas tendencias y de esas repeticiones y descubrir el verdadero diálogo? En el training realmente le tenemos que responder al cuerpo con algo sincero. No es nada más inventar un movimiento hermoso o que me siento muy fuerte, entonces soy muy vigoroso, sino cómo le respondo. Y eso, bueno, ustedes si lo hubieran vivido en la clase de hoy, lo entenderán un poco más, de cómo poco a poco va surgiendo las respuestas que el cuerpo nos da. Pero en un proceso así, ¿cómo ocurrió ese diálogo? Pues fue muy interesante porque justo en realidad es resultado de lo que comenté hoy en el taller, al final del taller, que tiene que ver con esto, nos conocemos de hace 15 años con el proyecto de Tierra Independiente, conozco a Elmar efectivamente como director, como
colega, como compañero de escena. Y como me presenté el día de inicio de esta residencia, fue a partir de la decisión de voy a entrar, yo participo aquí como intérprete creadora, no como directora de la compañía, no como gestora, no como productora, sino como individuo que se abre a esta posibilidad de sumarse y de aportar y de recibir, ¿no? Y fue complejo, no digo que haya sido fácil, pero eso, a la vez refrescante, fue muy honesto porque aunque llevo muchos años bailando, justo no abordé desde ese lugar de ay, ahora voy a sacar mis mejores pasos, los que he practicado estos últimos años, porque fue un lugar bien distinto de donde partir, fue un lugar como que todos partíamos de cero, con lo que cada quien trae, con su bagaje, pero no con el exterior necesariamente, con los pasos o con las mejores voces, ¿no? Sino con el hoy, en este momento de vida, cómo estoy y desde dónde voy a compartir. Y esa fue una gran apuesta, quiero decir, sí es un salto al vacío, sí se siente un momento o muchos momentos de no hay derecha, no hay izquierda, no hay arriba, abajo, atrás, sino es como un 360 grados, ¿no? Y puede ser cualquier rumbo, ¿no? Puede ser cualquier ruta la que se elige y a partir de eso asumirse y continuar, ¿no? Pues eso, fue desde ese lugar como intérprete, fue muy, muy interesante. Partir de cero con el resto, que no nos conocíamos además, no habíamos compartido antes la escena y bueno, y además una dimensión enorme entre gente muy joven y pues los más grandes que éramos nosotros, ¿no? Claro. También lidiar con ese proceso de diferentes perspectivas, de diferentes temperamentos, madurez, ¿no? De diferentes experiencias, eso. Ok. ¿Qué les parece si hacemos una pausa para ver un poco de el proceso? Danzaner estuvo ahí justamente para testificar esto a través de sus cámaras y lo vamos a ver y regresamos en un momento. Hazte tantito para acá. Usted, maestro, véngase para acá. Esa silla acomódela donde usted estaba, por favor. Y la maestra se viene con nosotros. Véngase, maestra. Véngase. Ahí cena. ¿Quién es? Clara Sánchez. Se desconectó la maestra Clara Sánchez, gestora cultural comunitaria. No sé por qué no se me hace conocida. Toda la vida. Ahora hay que prenderla, por favor. Está verde. Es el... Sí, no, pero me refiero allá. No, es un botón atrás, el del medio. De la lámpara. El del medio. Pero agarra la lámpara fuerte. Así. Bueno, regresamos. Estaría bueno que se presentaran los compañeros para que... Ahorita los vamos presentando. ¿Te sientes? Quieres subir, pero no lo vas a lograr. Bueno, continuamos. Regresamos nuevamente en este programa especial dedicado a este cruce de disciplinas entre el trabajo que viene a realizar aquí con estos chicos de Tierra Independiente y su propio trabajo. Porque además déjenme decir una cosa, o sea, a mí me sorprendió muchísimo que cuando yo estaba viendo el ensayo y cuando de pronto, de hecho fue hasta el ensayo general, escucho unas palabras conocidas. No sé cómo, quizás porque estaban buscando definiciones sobre lo que es un performer o un intérprete o un artista escénico, se encontraron con que Grotowski tiene un texto que se llama El Performer. Y claro, son palabras que a mí me resuenan porque yo se las escuché de viva voz. Y de pronto, Elmar saca ese texto de lo que es un performer y me dio así como un vuelco en la cabeza. Y en ese momento empecé a ver las coincidencias absolutas en cuanto a lo que realmente estaba sucediendo. No estoy seguro que ellos, o sea, los chicos que estaban ahí al escucharlo, en ese momento quizás no entraba por ahí, pues, sino por el hecho de que estaban en ese camino. El cuerpo de la esencia, el trabajo sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con un intérprete que está buscando más allá de la representación, etcétera.
Pero a mí me gustaría ahora que quien nos acompaña aquí eres Daniel. Tú estuviste, pues, fuiste parte del, le vamos a llamar elenco, de los aventureros que estuvieron ahí. Desde tu perspectiva, ¿cómo te resultó a ti el hecho de tenerte que confrontar ante un trabajo como este, en el que pues no tenías como los parámetros que normalmente tienen los bailarines o actores para trabajar? ¿Cómo te fue en ese sentido? Pues, de hecho fue bastante revelador, ¿no? ¿Te puedes hacer un poquito hacia atrás tú? Nada más un poquito, nada más levanta tu... Ándale, sí, ahí estamos. Sí. Fue bastante revelador porque durante el proceso nos hacían observar atrás quienes venían atrás de nosotros, nuestros propios ancestros, nuestros abuelos. Entonces llegué a un punto en la creación en que me sentía como desfasado, no entendía absolutamente nada, solo movimientos, sonidos a veces, entonces no... Y dentro de esta misma búsqueda, el mismo director me hizo regresar a los primeros trabajos escritos y volví a investigar sobre mis ancestros. Entonces viene apareciendo, es que resulta que tuve un bisabuelo chamán que hacía brujería. Fíjate nada más. Entonces dije, ok, este personaje llega aquí, lo siento acá y me empieza a vibrar de esta manera. Y el proceso creativo, el proceso del movimiento empieza a cobrar un poquito más de credibilidad en mí. Ya no es simplemente por ejecutarlo, sino porque realmente lo sientes y de alguna manera llegué a esos movimientos, ¿no? Como lo que decía hace rato, ¿no? De alguna manera por la genética o por alguna raíz llega en este punto, ¿no? Y sí, pues fue bastante revelador para mí en ese punto. Sí, un trabajo bastante pesado para mí, creo. Un cansancio mental tremendo, pero muy placentero. El conocer a los demás, ver que encuentras personas con las que te identificas y te conectas simplemente por el movimiento es muy rico para nosotros que nos dedicamos a esto de la escena. Claro. Voy a rescatar algo interesante que acaba de decir. Yo realmente no conozco mucho del proceso. Me ha platicado Elmar en relación con ello, pero en realidad no sabía yo que efectivamente les había pedido directamente, de la manera más cruda, conéctate con tus ancestros. Eso no es algo así que se haga así como que, ¿sí? Porque ¿cómo le haces? O sea, una cosa es la idea, Elmar, una cosa es la idea y otra cosa es la posibilidad de con qué tipo de trabajo puedo hacerlo. Porque no es una cuestión de voluntad o, en todo caso, lo positivo que tiene es de que de pronto, pues yo cuando trabajo con mis alumnos, trabajo en ese sentido, ¿no? ¿Y cuál es el pretexto para trabajar en ese sentido? Búscate canciones tradicionales de la tradición familiar. Y luego resulta que los chicos lo más antiguo que encuentran es canciones de Javier Solís, por ejemplo, ¿no? No, búscate más allá de eso. Búscate algo que te conecte con lo que cantaban tus abuelos o lo que le cantaban tus abuelos, sus padres. Y entonces hacen su búsqueda. Pero curiosamente esa búsqueda los hace encontrar como cosas como la que tú te encontraste. ¿Que tú habías tenido abuelo? Sí, un bisabuelo. Que un bisabuelo había sido chamán, un curandero, alguien de aquí de Zapoteco, Sí, Zapoteco. Que había entrado, que no sabías, pues. Este trabajo es a lo que obliga de alguna manera. Yo no sé, Elmar, ahorita me va a decir por qué esta necesidad de conectarse con el ancestro, ¿sí? Porque realmente, si no nos ligamos, por eso en el artículo con nuestros ancestros, no nos podemos contestar a la pregunta, ¿eres hijo de alguien? ¿De quién eres hijo? No solo de nuestros padres, sino de eso que nos liga con aquello que viene detrás y que va a estar en cualquier detalle nuestro. La genética en este momento lo demuestra. O sea, y ahora cada vez que leo artículos digo, chin, esto ya no lo alcanzó a leer Grotowski. Si lo leyera, y cuando a él lo tildaban de que era un filósofo, lo cual es una cuestión equivocada, o que era un teórico, lo cual es doblemente equivocado,
Porque todo lo que está escrito sobre, o lo que ven que escribió él, en realidad es por transmisión oral. Y todo lo que está en relación con eso es porque él llegaba a la conclusión, ya te interrumpimos tu cena, ¿eh? Llegamos a la posibilidad de que eso que él conectaba, lo conectaba en base a algo concreto, a un trabajo concreto, a un trabajo que tiene que ver con un hacer. Y cuando tú de pronto descubres el hacer, que tiene que ver con el shaking, con el sacudimiento, con eso que es una cosa concreta, entonces tiene de dónde agarrarse. Es decir, no necesitó que el director le dijera, ahora te tienes que mover como un chamán que se sacude para sacarse los pecados de encima y estar puro. Digo, es mi interpretación, no quiere decir que sea eso. No necesitaste eso. Fue simplemente una apertura a ver cómo descubro eso. Ahora, seguramente hubo otras, no necesariamente nos cuentas, pero hubo otras cosas que descubriste, ¿sí? Ahora bien, ¿usted vio la obra? Muy bien, me da gusto porque yo sé que hubo quienes no la vieron. Y ahorita que nos conteste, la dejamos que cene, porque estamos aquí en la café. Déjeme decirle que estamos en el Libre Espacio La Jícara, un espacio maravilloso donde además de buenos libros se come un buen café y ahí es el punto de reunión donde todo el mundo se conoce, cosa que envidio realmente porque allá en la Ciudad de México no necesariamente tenemos ese sentido. Maestra, ¿cuál es su nombre? Me llamo Clara Sánchez. Muy bien. Usted fue, estoy diciendo testigo y no público. Déjenme decirle que la reacción del público fue más allá que solo la reacción de un público. Porque cuando tú estás presenciando un hecho que es más que una representación, y si te das cuenta que eso que está sucediendo es real, es decir, la conexión que establece Daniel es un hecho real, es decir, es una conexión real, no es una representación de algo. Por eso para Grotowski no era importante la representación como tal, el teatro como representación, sino como un vehículo a través del cual se pudieran hacer estos descubrimientos posibles de lo real. No sé si eso tú percibiste, pero sí me encantaría saber qué fue lo que tú descubriste ahí. Bueno, yo te puedo decir de lo que yo pude sentir y quiero anticipar que yo vengo de más de 20 años trabajando en comunidades indígenas, sí, de las cuales pues se cuentan leyendas, mitos, se conocen personajes comunitarios, en este caso curanderos, sabios, gente de palabra, autoridades y demás, ¿no? Y sí, haciendo ya como un trazo en el cual desde el sentir, no ver sino sentir, sí se percibe, ¿no? Y me quiero referir precisamente al compañero que acaba de mencionar, ¿no? Él lo dice, y lo dice bien. Quizás él no es un actor directo, un bailarín, pero sí tuvo como el acompañamiento, las herramientas para llegar a tocar esa sensibilidad y transmitirlo. Entonces, varios momentos o varios escenas que se ven, sí se siente, digamos, ese sentido que tiene que ver con la comunalidad, con la comuna, con los pueblos, con lo profundo de México, con lo profundo de nuestros ancestros. Entonces yo creo que se valora, digamos, este aspecto en la escena bastante honesto, bastante limpio, pues. ¿Y qué tal tú? ¿Algún otro impacto, alguna otra? Pues la música, yo creo que la música también está diseñada, está propuesta, está pensada para esta pieza. Pues no creas, no fue nada pensada. A ver, vamos a ver qué nos dice. Sí. Llevamos que un año y cachito trabajando en un proyecto, Clara, que ha sido mi conexión justo con las comunidades.
Llevamos 1 año y cacho trabajando, yendo a trabajar a las comunidades, valga la redundancia, un poco entrando como en este asunto de cómo entro yo a un lugar donde nadie me conoce. Pues mi única herramienta es lo que hago, ¿no? Y es la danza. Y nos hemos ido ya 3 meses por lo menos, bueno, ya juntándolo todo, a trabajar. Fuimos a la Sierra Norte, básicamente, ¿no? Estuvimos trabajando de aquel lado. Y eso es un poco como a lo que me refiero, de que unos nos afectamos como a otros y cómo hay esta conexión, porque en realidad quizás yo no hubiera llegado a las conclusiones de identificarnos y de buscar en nuestros ancestros si yo no hubiera tenido este encuentro con nuestros ancestros, que para mí es como eso, ¿no? Viajamos no tanto, viajamos aquí en Oaxaca, es lo maravilloso, ¿no? Viajamos 2 horas y de pronto te encuentras en un lugar remoto que tiene 50 años, pues en el tiempo atrás de lo que nosotros estamos viviendo. Llegas a un lugar donde no hay internet, donde pues el teléfono es raro todavía, pero que su forma de organización también nos refiere a algo que quizás hemos perdido y que no en todos los sentidos es como lo mejor, ¿no? Pero que sí nos refiere a un lugar en el que como que generas como esta especie de añoranza, como que dices, esto era lo que hacíamos nosotros, ¿no? Y de pronto empiezas a llegar a muchas conclusiones y pienso como en el proyecto, quizás ahora que lo mencionamos, hoy que veo a Clara y que empiezo como a aterrizar muchas cosas, digo, claro, un poco lo que nosotros intentábamos o hemos intentado todo el tiempo desde Tierra Independiente ha sido generar esta comunidad que no lo encontramos en la Ciudad de México, ¿no? Que no hay manera de conectarse porque estamos inmersos en un lugar donde ya el individuo, pues eso, forma parte de tu andar, pero ya no está ahí como individuo, ¿no? Y por eso es tan fácil de pronto quizás caer en esta deshumanización en la que vivimos de, no es que se muera alguien, se muere alguien que conozco. Ahí es donde las cosas cobran otro sentido. Y entonces creo como un poco desde ahí va como surgiendo pues estas preguntas justo de ¿qué somos? ¿Qué valor tenemos dentro de ese lugar que ocupamos en un lugar como este, ¿no? Un lugar como un restaurante o dentro de nuestra vida. A mí me gustaría presentar a los maestros, que son gente que ha hecho teatro acá mucho tiempo y que ahora que lo pienso digo, somos seres que convergemos de lejos, de cerca, pero nos vemos y nos localizamos y estamos ahí presentes dentro de nuestra vida. Y que al final era, en conclusión, cuando llegamos al final del proyecto decíamos, lo más bonito de todo esto fue haber coincidido en ese espacio y que en las cuestiones de teatro es así, ¿no? Uno se sienta 2 meses, 3 meses o 2 semanas a convivir de cerca con alguien con el que estableces otro tipo de vínculos que no suceden normalmente, ¿no? Que no suceden en el cotidiano, que no con toda la gente, aunque la conozcas de años, necesariamente suceden, y que al final digamos que la puesta en escena que terminó resultando era simplemente esa condensación de decir, esto es lo que vivimos cuando nos montamos a un lugar y nos ponemos a hacer esto, ¿no? Y un poco tratar de explicarle a la gente por qué hacemos estas cosas que a veces ni nosotros mismos entendemos, ¿no? Trabajando con chavos tan jóvenes, de pronto te dabas cuenta de eso, ¿no? Que no sé, ya llegas a una edad donde dices, esto lo hago porque lo disfruto un montón y porque a pesar de todo lo que tenemos en contra, a mí me encanta hacer esto. Y de pronto los chavos decían, es que no está bien hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Siempre el público quiere ver que uno disfruta. Y yo decía, sí, ¿no? Ay, ¿por qué no? O sea, ¿por qué estamos inmersos en esta complacencia todo el tiempo de querer quedar bien con alguien que no sabemos quién es, ¿no? Y entonces justo surgían estas preguntas, ¿no? Hay otra cosa bien interesante para que empiece como la plática entre todos, que también es algo que ha sido permanente con nosotros, es este cruce que existe entre el teatro, la danza, la música, el arte en general, como hemos tirado hacia dividir justo o poner etiquetas de decir, no, tú eres de teatro, tú eres de danza. Nosotros hemos convivido, por lo menos con la maestra Rosario y con Clarita, en espacios donde a veces no sabes si es teatro, si es danza, si qué es lo que estás haciendo, y de pronto nosotros mismos nos cuestionábamos y decíamos, ¿sí necesitaríamos esas etiquetas? ¿O cuál es la diferencia entre hacer teatro, hacer danza teatro, hacer teatro físico? Y que de pronto
encuentras, hoy con el taller justo eran como mucho de las preguntas que decías, pues Grotowski en realidad estaba hablando de la escena teatral, ¿no? Pero que encontramos un montón de coincidencias en la danza y que decimos, pues tiene un montón que ver, o sea, cuál era la división, ¿no? En qué momento decidimos que no, que lo que se hace en escena, y digo, los que vieron la puesta en escena, los músicos salían a hacer la interpretación de ellos mismos y entonces se volvía una cosa muy rara porque veías a músicos actuando, bailarines intentando actuar y actores intentando bailar y al final era el ser humano lo que veías y entonces es ahí donde nosotros colocaríamos la pregunta y la respuesta en realidad. Somos eso, ¿no? Somos humanos en realidad. No estamos divididos, no estamos separados, no, ni estamos segregados, sino realmente era como decir, y que encontramos justo cuando empezamos a entrar en las reflexiones de lo que decía Grotowski, era como, claro, lo que se busca es el individuo y ver eso, ¿no? Y las transiciones. Y él habla justo como de que los performances son un puente entre la emoción y el sentimiento y la razón y cómo somos mediadores entre el público y nosotros y de pronto ahí ves y dices, esa es la conexión con el público siente lo mismo que nosotros, muchas veces no tiene la oportunidad de expresarlo o no hay maneras como de llegar a esa expresión, pero sucede, ¿no? Y entonces es ahí donde yo digo, claro, ahí sucede la magia cuando uno conecta con las obras y dices, wow, a mí me pasó eso, no sé qué le está pasando, pero yo lo sentí de alguna forma, ¿no? A mí sí me gustaría como preguntarles y que... Antes de eso, vamos a hacer una pausa, vamos a ver un poquito más, ahora ya no el proceso, y les invito a ver un poco del trabajo que ya dentro del Teatro Macedonio de Alcalá pudimos disfrutar. En un momento regresamos. Maestra, váyase a comer. Por favor, yo ya estoy... O vaya, sí, porque maestra, no, es que ya se enfrió ahí el asunto y para que usted esté cómoda y tranquila, váyase a su lugar y ahorita la volvemos a invitar. Llévale sus... Sí, maestra, porque sí, perdone. Y es que hasta que llegaron las enchiladas me di cuenta que creo que me había equivocado. ¿No? No, váyase a comer, maestra, váyase a comer. No, yo, así como en el training hay que estar atentos, es todo el tiempo. Ok, a ver. No, está bien, porque ahorita creo que algo querías saber. Déjame hacer una transición. Ah, yo te quería preguntar, ¿tú viste la obra? Sí. Muy bien. Pásate para allá, por favor. Otro combo, pero al rato. ¿Alguien más quiere algo? Ahorita. Ah, pues ahorita aprovechando. No, la playera del concierto. Jamaica, limón, pura. Jamaica. No tiene azúcar, ¿verdad? Sí tiene azúcar. Poquitito. Sin azúcar. Uy, está muy difícil Jamaica eso. sin hielo. Normal. Yo Jamaica sin agua. Jamaica. Sin Jamaica, no, que sea simple. Voy a entregar No, es que por allá. ¡Ey! Está bien, solo que no tenga hielo. Tampoco la mía, así al tiempo. Ok. Fría de refri. Fría de refri. Al tiempo de refri. ¿Listos? Listo. Ok, regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos nuevamente en un reacomodo en el que tenemos ya aquí. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés. Antes de que, porque a mí me gustaría que tengan oportunidad de escuchar un poquito más los maestros, porque sí tengo algunas preguntas. No, me gustaría mucho. Sí. Tú estuviste como público. Sí. Tú Colaborador. y como colaborador. Sí. Se lo sabe un poquito. Entonces, no es necesario, pero bueno, no, ya vamos a... platícanos un poco en relación con todo lo que hemos estado hablando, porque no quisiera que nos perdiéramos de ese sentido, en el que estamos hablando del cruce de puentes. De hecho, el texto que leyeron, Grotowski se refiere a lo que es un pontífice, que es no el papa, pero finalmente el papa de algún modo crea el puente entre quizás el ser humano y Dios.
Así que un pontífice es un creador de puentes. Y en este caso creo que eso era lo que se trataba, es un puente. Fíjate, ¿cuántos cruzaron en el puente? Cruzaron los que siendo intérpretes tuvieron que irse a buscar a sus ancestros. Y ellos llegaron a ustedes. Ahí estaba tu bisabuelo. ¿Sí? Cruzaron los que tuvieron que pasarse del otro lado en una transdisciplinariedad, donde el trabajo del bailarín de pronto ya no era definido, el trabajo del actor de alguna manera se cruzaba, músicos que tuvieron que encontrar la manera de dejarse estar y no necesariamente hacer la música solamente. Pero eso al momento de conjugarse, al momento de estar ahí, de empezarse, para mí es el trabajo creativo en este sentido, el verdadero trabajo creativo, no es el que ya se sabe qué es. Es en donde de pronto, sin que tú sepas, el jardín empieza a dar de sí. Y Grotowski hablaba justamente por acá, de la diferencia entre el jardinero y el ingeniero. El jardinero de alguna manera estaba esperando que crezcan sus flores, pero no le va a ordenar a las flores que salgan cuando él quiere, Claro. ni los colores que van a surgir de esas flores. A lo mejor sí le echa un poquito de pintura. Pero en el caso del jardinero, él simplemente cuida el proceso. El ingeniero, que en este caso podría ser el coreógrafo, que sí dicta lo que tiene que pasar, o el director de escena que tiene su texto y que sí dicta lo que tiene que pasar, hace como el engranaje. Ya sabe que va a funcionar porque esto se acomoda con esto con esto, y está asegurado. Pero en un trabajo así, no. Es como de pronto empezó a brotar, ¡pum! Empezó a brotar esto y empezar a hacer los puentes entre una cosa con la otra. Yo de verdad que no estuve en todo el proceso, pero vi un ensayo, 2 ensayos, que no entendía yo absolutamente. Dije, esto no sé, yo estaba preocupado. Yo estaba preocupado, así como porque Almar y Paulina son mis amigos, pero más que como amigos, como colegas. Estaba muy preocupado. Y yo le decía a Almar, Elmar, está en las transiciones. No me cuestionaba yo lo que estaban ellos haciendo, sino cómo crear coherencia en base a esta incoherencia. Eugenio Barba le llama la coherencia incoherente. Es un tipo de incoherencia que no está dictada por la razón, pero que es coherente porque tiene su propia lógica, porque camina y cruza su propio puente. En fin, eso era un comentario. ¿Cómo te pareció a ti el trabajo? Pues realmente para mí fue muy impresionante y en ciertas partes de inmediato fue como muy conmovedor, porque de hecho yo estuve como a lo largo del proceso ¿Tú qué hiciste? colaborando un poco más en la parte de gestión y de difusión. Okay. Ella ha trabajado con Pau y con Alma ya cerca casi de un año. Y realmente he estado cerca del proceso creativo muy poco, creo. He visto poco y siempre estoy como detrás de alguno de los pilares viendo qué están haciendo, cómo van los ensayos, tratando de ver o de entender un poco pues lo que sucede. Y cuando vi inmediato, creo que la parte en la que realmente me conmovió mucho fue cuando realmente, ahora que estaban mencionando mucho esta parte del diálogo, realmente yo en una parte empecé a sentir cómo había como un diálogo, cómo sentía que lo que sucedía en escena me decía algo, cómo yo escuchaba cosas sin que hubiera voz o sin que hubiera realmente algo dirigido realmente hacia mí. Y yo también reaccionaba, ¿no?, a ciertas cosas, sonrisas o me sentía como sorprendido. Entonces realmente sí sentí una conexión bien interesante y muy bonita. Realmente creo que me llevo un poquito eso de inmediato. A mí me pareció como muy conmovedor y no sé, me encantó. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿ustedes no fueron testigos o sí? No pudieron. No. Bueno, ya la podrán ver, pero la idea de esta charla era en base al trabajo que yo quería exponer originalmente, que era hablar sobre Grotowski, sobre lo que hicimos hoy del performer,
del trabajo como del intérprete como creador, en realidad pues nada más era un punto de partida. Pero pues ustedes como gente de teatro, ¿qué les da? Y no sé si en un momento dado, Herman, tú tenías algo, pero a mí sí me encantaría saber, me doy cuenta que por ejemplo se han acercado a la antropología teatral, en tu caso, y tú como director de escena, ¿cómo ves, cómo percibes una aventura como esta? ¿Cómo lo ven? ¿Quién me quiere decir cómo es atreverse a hacer eso que normalmente uno se tiene que agarrar como el texto para hacer una obra? O algo como esa locura en la que de pronto el mar se desnuda, así literal, bueno, no literalmente no se desnuda, es una lástima. Puedo hacerlo. Pero lo puede hacer, pero no le voy a gustar, pero sí en cuanto a su ser como ente creador, el director, el coreógrafo. De pronto fue un arriesgue muy importante. Y déjenme decirle, y ustedes se habrán dado cuenta, por supuesto, a través del fragmento de la obra que pudimos ver, que hay una relación muy contundente entre cada uno de ellos. Y cada paso que se da, realmente cada uno cuenta una historia sobre lo que vivieron en el proceso, cosa que es raro ver. Así que, pues ya cuando la vean, la van a ver en algún momento en el video, pero ¿desde dónde ustedes lo miran ahora que nos escuchan? Y si tienen alguna inquietud al respecto, ¿con quién empezamos? A ver, tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Rosario San Pablo y he compartido algunos procesos con Elmar y Paulina. Curiosamente, los procesos que hemos compartido se han iniciado desde justamente el lugar de la crisis, que esta palabra es muy importante para mí, porque justamente es en ese lugar donde surge el ser humano tratando de sobrevivir, ¿no? Y bueno, todo esto que dices y todos estos principios del trabajo de Grotowski, me parece que me llegan ecos desde otros maestros que he tenido y que a lo mejor en algún momento también han tenido estos contactos, ¿no? El maestro Tadashi Endo de Buto, ¿no? Maestros más cercanos a un trabajo que parte justamente desde esos lugares en donde lo que habitualmente se muestra en un espectáculo, que es el frente, la cara que quiero dar, es esto puesto en cuestionamiento, ¿no? Y es aquellos lugares que no quiero mostrar o que generalmente no muestro de mí mismo, ¿no? Bueno, yo me he encontrado en este camino recorrido justo estas posturas, primero del constructor, del arquitecto que tiene los planos de la obra y que sabe lo que quiere ver al final, y también el de aquellos que dicen, súbanse al barco conmigo, no sé a dónde vamos a llegar, pero vamos a experimentar, vamos a explorar y vamos a proponer y vamos a partir desde lo que cada quien tiene, ¿no? Y creo que de cualquier forma que se trabaje, para mí como actriz, el punto es que siempre se pone en cuestionamiento algo de mí misma, porque no puedo partir de otro lugar. Claro. Es decir, no, este lugar de la crisis me permite también ir hasta, en cierta forma, al lugar del descubrimiento, ¿no? Del descubrimiento de cosas que de pronto me desagradan o que no quiero tocar de mí misma, de las que no quiero hablar, pero que tengo que hablar porque es ahí donde voy a encontrar el germen de mi estancia, de mi presencia, de mi voluntad, de mi movimiento, y creo que no hay otro lugar que la apertura. Curiosamente porque también con Daniel hemos compartido estos procesos casi los mismos, ¿no? Este lugar donde, híjole, no sabes exactamente como decías, no sabes a dónde vas a ir, a qué vas a llegar, pero sabes que si no pones ahí tu alma, no va a ocurrir nada. Y también la cuestión de la apertura, de estar abiertos, creo que eso es algo que nos cuesta a veces muchísimo trabajo, ¿no? Cuestión de dialogar y de querer dialogar realmente conmigo mismo, con el otro, y luego después que lo que llegue allá atrás sea una resonancia de esto que dialogamos. Creo que ese es, voy a cerrar ya, creo que es una actitud de vida del artista y del creador. O sea, creo que si
justamente podemos no trabajar desde los principios de Grotowski, nos han llegado los ecos, pero creo que esto me resuena mucho de su trabajo, esto de estar abierto, ¿no? De estar dispuesto, de estar en desequilibrio, porque es la única forma en que se puede mostrar el alma y aquello que es mucho más interior. Claro, sí. Y estar dispuestos en el vacío, fíjate. ¿Sí? Grotowski hablaba de channeling, el canalaje. Y la única manera de estar vacío es no pretender hacer algo, sino que eso surja. Emerja, sí. Y que pueda canalizarse justamente, pero no en base a una improvisación, a hacer cualquier cosa. Él les daba un ejemplo muy curioso, decía, cuando hablamos de la improvisación que no queremos hacer, ahorita vas tú. Es como agarrar una gallina, un pollo, echarla a volar y mira qué bonito vuela. Y pobre gallina, al rato nada más duró unos cuantos segundos y cayó. Hacer una mala improvisación pretendiendo volar es como ese pollo que lo vemos volar al pobre. No es saber volar, ¿no? Y se requiere de un trabajo muy riguroso. Lo que ellos hicieron realmente requirió de un trabajo riguroso. Ellos tuvieron que, o sea, llegaron artistas de alto nivel, jóvenes, no tan jóvenes, pero llegaron artistas de alto nivel. Es decir, no se puede improvisar en el sentido de ver de eso que ellos, me imagino yo, ¿cómo vamos a hablar de nosotros mismos y de lo que nos gusta? Eso no le interesa al público, pero es que no era eso. Es a través de tu capacidad para transformar tu espacio, para ser más que un pollo volando, sino ser una águila. Necesitamos de eso que está en tu base, ¿sí? En la que no te tengas que preocupar. No, yo no me voy a preocupar si caes, saltas o no. Probablemente surja, como surgió. Y hubo como muy buena relación entre los que estaban ahí, porque se crearon parejas que podían realmente dialogar. Y yo vi dos, en el caso de dos duetos, en el que hubo esa posibilidad. Pero si no es esa capacidad técnica y rigurosa, no se puede hacer. Entonces, maestro, a mí me interesa mucho desde su punto de vista, de pronto, usted es director de teatro. No precisamente. Bueno, aunque... pero bueno, has trabajado, no necesitas acercarte tanto al micrófono, pero ¿qué es el trabajo de teatro que haces? Yo realizo interpretaciones de libros a través de títeres, con una investigación sobre el cuerpo y las posibilidades de transformarlo en maderas, o sea, para que resulte este mecanismo, ¿no? De movimientos. La articulación. Sí, de tamaños y colegado con el actor o con el intérprete, digamos. O sea, el intérprete está junto con el títere. Hay esta posibilidad sobre la mesa. Ajá. Y también sobre el escenario. Ah, ok. Ahora, ¿cómo resulta esa articulación cuando dialogan entre una articulación tan precisa? Sabes que mi técnica tiene mucho que ver también con las articulaciones. Me imagino, conozco poquísimo realmente de Grotowski. Pero ¿cómo la relacionas tú? Pues yo diría que de una manera muy cercana a mí, ¿sí? Porque viendo lo que quiero interpretar o la frase que quiero enaltecer, así, tengo la necesidad de alargar un brazo o de cerrar el títere, ¿no? Ajá. Y ese tipo de como de ¿cómo se llaman estas? Las partes, no huesos, sino las articulaciones que se tienen que alargar casi, ¿no? Para lograr un movimiento, pero que al mismo tiempo, cuando cae, no sea demasiado grande. Entonces hay ese tipo de dificultades, digamos, para que haya una interpretación sutil, digamos. Claro, por supuesto. ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Cómo lo interpretas? Pues yo quería apelar a tu contacto con el más allá y decirnos qué podría decir Grotowski del teatro o del acontecimiento que habría necesidad de hacer hoy. Porque yo conozco un poco el trabajo de ellos, yo creo que están trabajando, impulsando un lugar difícil, ¿no? Fuera del circuito, y me conecta mucho con lo de interpretar lo que ellos son, ¿no? O sea, de proponer. Creo que trabajan con jóvenes de comunidades y también de la colonia.
Entonces yo te quería preguntar, ¿qué diría Grotowski? ¿Qué es lo que habría que hacer hoy? Como lo que él fue en su momento así vulcánico en este fin del mundo. Porque si uno es lo que uno lee y lo que come y lo que... Y yo creo que está mucho en su trabajo porque ellos han planteado mucho esto del ser, del tiempo de ahora, de los desafíos. ¿Qué diría Grotowski? ¿Qué habría que hacer hoy, ¿no? Para el fin del mundo? Para estos momentos, como tú lo llamas, el fin del mundo, estos momentos, híjola, hagamos, tómense de las manos. Maestro, aquí le están haciendo una pregunta que yo no voy a poder contestar, pero bueno. O sea, yo la verdad lo que diría justo tiene que ver con esto que estamos intentando hacer, que es un poquito como regresar a la humanidad, ¿no? Como regresar a justo a voltearnos a ver en secciones más pequeñas, ¿no? Dentro de todos los aspectos, porque si piensas en el asunto de la alimentación, de pronto todo está regresando a ese lugar de vamos a ser orgánicos y no sé qué, bla, bla, bla. Y más bien pienso es como era más sencillo cuando éramos menos, ¿no? Era más sencillo poder realizar un montón de actividades desde la relación misma. Y no lo sé, porque creo que tendría que leer mucho más, pero de la investigación que surgió a partir de lo que estuvimos haciendo, justo hablaba muchísimo de eso, ¿no? De contactar con uno y empezar a justo hacer ese momento en el que te valorizas tú y dices, esto, que es lo que he estado como intentando llevar a cabo desde hace un montón de tiempo, que es como, ¿qué valor tengo yo dentro de esto a lo que pertenezco, ¿no? Cómo sentir y cómo entender que lo que estamos haciendo alrededor de nosotros afecta, ¿no? O sea, nuestro hacer afecta alrededor, ¿no? ¿Cómo alguna vez alguien me contestó esa pregunta porque yo decía, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué estamos haciendo teatro? ¿Para qué estamos haciendo escena? Ya no tiene sentido, o sea, al público no le interesa, a los actores no les interesa estar comprometidos en un proyecto, a las autoridades no les interesa que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo. Y alguien me contestó, es por ti, es para ti. Si tú estás bien, todo alrededor va a empezar a generarse de alguna manera, va a estar bien. Si tú estás mal, de alguna manera todo a tu alrededor va a estar mal. Y quizás ahí está la pregunta, ¿qué estamos haciendo como seres humanos? Que nos parece que todo lo que estamos haciendo alrededor está mal y que ahora, como dices, ¿no? En el fin del mundo uno se pregunta y dice, hay algo que hicimos muy mal porque nos estamos hundiendo y no nos detenemos aparte, ¿no? Sino ya es una mecánica de pensamiento en la que estás ahí metido. No sé si sería lo que diría Grotowski, pero yo a partir de sus palabras diría, creo que lo que hace falta es voltearnos a ver y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque también es real, ¿no? O sea, uno se puede dedicar al teatro y de pronto se piensa que los artistas somos seres divinos, que estamos ahí flotando alrededor de los humanos, que somos perfectos. Y yo conozco un montón de gente que se dedica al arte que como persona y como humano es una basura. Y entonces yo digo, pues no sucede, más bien creo que tendría que suceder desde lo que tú hagas, eso que sea que hagas, hacerlo desde un lugar sensible y decir, no sé, sería menos difícil o sería más difícil matar a alguien si te preguntas quién es esa persona, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A quién mantiene? ¿Qué ha hecho por el lugar? Y entonces quizás sería un poquito más complicado y no decir, en 3 meses se han matado 292 personas y dices, ¡guau! ¡Qué impacto! Porque nos habla justo como de la deshumanización, del no ver en el otro una conexión, del no ver que tenemos que ver, que vivimos en el mismo planeta por lo menos, ¿no? Que hablamos el mismo idioma, que de alguna manera tenemos las mismas costumbres. Yo es como una de las cosas que me he encontrado justo con este tope que fue Grotowski en el proceso, porque tengo que decir que no fue algo que yo planeara o que yo dijera, vamos a ir hacia ese lugar, justo en esta convivencia en la que nos resultamos todos. Hubo alguien, Adriana Butoy, que es una pensadora del teatro y que todo lo quería bajar a un lugar que ya hubiera sido analizado, me empezó a dar textos y me empezó a meter, esto es lo que estás buscando, esto es lo que estás buscando, y de pronto me encontraba con textos que decía, wow, es cierto, eso es lo que estoy buscando, y alguien ya lo dijo hace un montón de tiempo y no lo hemos como verbalizado, no lo hemos bajado, no hemos entendido, o yo al menos
no estaba en ese lugar. Entonces, no sé si sea lo que diría Grotowski, pero yo es como lo que digo, ahí está el lugar que tendría que tomar, no lo sé, tampoco Claro. es una neta, pero... Yo quiero también compartir algo. Bueno, y esto tiene que ver específicamente con este tiempo que nos reunimos a trabajar en este proceso de inmediato, y coincidíamos todos en que estábamos siendo o sentirnos todos muy afortunados de estar, ¿no? O sea, como grandes, privilegiados seres humanos, más allá de ser artistas del teatro, de la danza, de la música, o sea, sentirnos realmente privilegiados y reconocernos así por la oportunidad en tiempo y espacio de coincidir, de compartir, de tener un punto de partida, de poder saltar nuevamente todos al vacío, aún en el desconocimiento, ¿no? Sin tener relaciones previas, ¿no? Y aventurarnos a ese proceso como un hecho realmente especial desde lo humano, más allá de lo que sucediera como resultado o con un tiempo determinado de hay que presentarnos en 15 días, sabernos pues cada instante y cada día vivirnos con esa maravillosa idea de la fortuna de vida, de poder coincidir desde lo humano, con un pretexto artístico y escénico y creativo para coincidir, para dialogar, para compartir, porque es justo ahí, ¿no? No sabemos realmente si cada uno de nosotros va a amanecer el día de mañana o si va a estar aquí la siguiente semana, más allá de un fin del mundo globalizado que parece que efectivamente es inevitable. 30 años, dice. La certeza de este día, sabernos afortunados por compartir, por escuchar, incluso en este momento, ¿no? En este momento de escucharnos y de poder vernos a los ojos, de respirar este aire, más allá del lugar del que cada uno viene, pues eso, así, eso era todos los días en este proceso, sabernos realmente como los seres humanos con mayor fortuna del planeta por estar ahí coincidiendo en un espacio donde cada uno estaba por convicción, ¿no? Desde su camino artístico. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos a punto de terminar ya el programa, aunque no puede ser muy largo, pero como para poder redondear y en base a esta última pregunta, ¿cuál es el teatro que merece la humanidad o el arte escénico? Más allá de lo que sería, y que quiero tomar esta otra parte en la que la división de las disciplinas, si la danza, si es teatro, incluso la música en sí, sufrió su propia crisis en este proceso. Ya casi no sabía si iba a ser o no iba a ser la música que pudiera ser de un espectáculo que no fue pensada. Y sin embargo emergió algo que al final dejó pues una huella, creo que imborrable para todos esos músicos que estuvieron ahí. Hay una cosa importante, la división entre las disciplinas es algo que en el pasado, en el origen, no se conocía. Esta división entre la danza, el teatro, la poesía, la música, es una manera en que el ser humano occidental, en los tiempos modernos, o empezó a dividir, a separar de la escena estos elementos integrados. No estoy hablando de la ópera, por ejemplo, en el que integra todo esto. Estoy hablando más allá incluso del trabajo del teatro como espectáculo. Esto lo analizaba Grotowski mucho en relación con esa falta de conexión entre las disciplinas antes de su separación, por un lado. Por el otro está, en este caso, lo que respecta a que el que quiere ir a la vanguardia está buscando hacer algo nuevo. Para Grotowski no era la necesidad de hacer algo nuevo. Más bien, su necesidad era ir en pos de aquello que ha sido olvidado y que solamente se puede encontrar en el origen, en esa parte que está ahí, todo el tiempo ha estado ahí, pero queremos ir hacia adelante, ese fin del mundo en el que al final nuestras propias necesidades, nuestras propias ambiciones han hecho de nuestro planeta un basurero y que no nos hemos dado cuenta hasta que no lo hemos visto ahí.
y queremos ir más adelante porque más adelante está la tecnología, esta misma cámara que tenemos aquí de alta tecnología que nos permite hacer muchas cosas. ¿Qué importa? Lo importante es esto, de lo que se genera en base a algo que además es tan efímero. Fue una función de inmediato, tan inmediato que nada más duró una función. Ojalá que la puedan invitar, que puedan invitarlo ahí a mis amigos del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la UNAM. De verdad que es un trabajo que vale la pena. Sí, yo he sido testigo de muchos eventos teatrales, más dancísticos que teatrales, y sé reconocer, por eso estoy aquí, por eso he podido aceptar esta invitación de estos chicos del grupo de la compañía Tierra Independiente en su 5º aniversario, perdón, en su 15 aniversario, una disculpa, perdón, ya me comí 10 años. Perdóname, es que de pronto nada más vi el 5, pero no, aquí está. En su 15 aniversario, y que ha llegado pues a este punto en el que de pronto están en el punto otra vez de el origen. Creo, me parece, están en el origen. 15 años uno puede decir qué padre. En mi caso, bueno, son 40 años de experiencia como docente, 35 años como director de escena, poco menos como comunicador cultural, pero que me permite de alguna manera encontrar a través de un maestro como Grotowski un modo de comunicar entre lo que nos permite la tecnología y lo que sucede en estos espacios, con un evento como Inmediato, en el que pues nos ha resonado a todos. Por favor, tengan oportunidad de verla porque estoy seguro que de alguna manera encontrarán. Y antes de irnos, vamos a ver cuál es el siguiente paso después de este evento escénico creado en 2 semanas, y hacia dónde va. No sabemos. Bueno, todavía siguen las actividades. Tenemos una serie de actividades que tienen que ver con el 15 aniversario que vamos a recibir en el espacio, en el Centro de Gestión Escénica. Vamos a recibir 3 propuestas. Tenemos teatro, danza y circo, que van a hacer una residencia de, ¿qué son? 15 días. Van a estar trabajando ahí y va a haber presentaciones ahí en el espacio de lo que resulte de estas residencias. Y después estamos planeando para el año entrante, febrero 2020, un festival, una vez más, de artes escénicas que confluyan ahí, interdisciplina, y por lo pronto estamos, bueno, nosotros vamos de visita al sur del continente, vamos a Perú, vamos a Bolivia, a presentar un trabajito que va a ser resultado de estas 2 semanas de investigación laboratorio. Tenemos que tener algo ya en versión dueto, que eso va a ser más complicado. No sé cómo le van a hacer. Y por ahí va un poco el asunto. Creo que justo ahora que hicimos un ejercicio y como que nos poníamos etiquetas, ¿no? Cada quien, para saber qué era lo que representábamos para el otro. Y una de las etiquetas que yo recibí es el director que le vale madres todo, ¿no? Pero creo que más que eso, me gusta fluir con la energía del universo y digo, vamos yendo, vámonos acomodando. Este ejercicio que hicimos ahora de 2 semanas para mí fue justo como esa prueba de decir, sí dejo fluir, pero tampoco es que no me importen las cosas, sino más bien vivo con lo que estamos haciendo y con lo que el universo te va empujando. Quizás por eso no soy tanto como de tener guiones ni libretos muy establecidos, sino más bien digo, bueno, ¿quiénes participamos? Creo que ahí viene la importancia de la plática de hoy, que al final no salió tanto, que era el intérprete creador, ¿no? Creo que para mí eso es básico y fundamental. Si no tengo esa materia prima con la cual trabajar y que me proponga y que me cuestione y que me ponga también a mí en dificultad, no funciona. Entonces, creo que esa materia creadora está ahí todo el tiempo y que igual vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sigue pasando? Concluyamos con Paulina. Paulina, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cerramos en este encuentro, en este cruce de puentes en el que me tocó ser testigo y después, bueno, un poco participante al momento de poderles compartir mi trabajo? ¿Con qué cerramos este programa? Yo te lo detengo, yo te lo detengo. Gracias. Cerramos, propongo con la sinergia, invitar a ser parte de la sinergia
de la creación, de las propuestas artísticas, de los colegas, de otros universos, sumarnos porque como engranes, ¿no? Y hablo en todos sentidos, ¿no? En el sentido artístico, en el sentido creativo, en el sentido de la plataforma que es el Centro de Gestión hoy, a 6 años de su fundación, la sinergia que recibimos también de las instituciones, que por supuesto hay que mencionarlo, y no por una complacencia o, vamos, no es desde ese lugar, sino sabernos pues como una gran cadena que al momento de articularse puede tener una plataforma más amplia para comunicar y para gestar proyectos que son necesarios, que socialmente son indispensables y que mientras más coincidamos en esa sinergia y en esa apuesta de impulsar proyectos no solo propios sino de otros y de mucha más gente, estaremos realmente logrando, apostando pues por una transformación. Eso, sabernos parte necesaria de esta cadena de aciertos donde cada granito de arena de cada uno de nosotros va sumando para verdaderas transformaciones. Esa es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues por mi parte yo quisiera nada más concluir con el hecho de que pues en recientes etapas de este cambio de gobierno y cuando se pensaba que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes iba a terminar y que si se cuestionaba que para qué son las becas, yo creo que aquí se ve precisamente que sin estos apoyos, este tipo de trabajos a lo mejor se podrían hacer, pero quién sabe si se perderían por ahí sin un sostén en el que se tiene del que se parte. Así que pues también se agradece al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa México en Escena que estos apoyos lleguen a lugares como estos, como es el caso aquí en Oaxaca, donde Tierra Independiente, Centro de Gestión Escénica, tiene lugar y que pudo presentar este espectáculo inmediato. Y vamos a terminar con el final de lo que sucedió en el Teatro Macedonio Alcalá. Muchísimas gracias, chicos, por esta invitación. Gracias, Jaime. Gracias a todos los que vinieron hoy, a toda la gente que está aquí reunida también con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos, espero próximamente aquí en Oaxaca, y nos vemos por supuesto en otro programa en Danzanet TV a través de internet. Hasta la próxima. Muy bien. Sí se va a transmitir el domingo la función, ¿no? La función.